Hola, ¿qué tal? Soy Julián Apophis, guitarrista de Chrysler Blood. Esto es Metal Detector. Muy buenas tardes, días o noches a todos nuestros queridos seguidores de Metal Detector. Hoy tenemos el gusto de conversar con Julián Vargas, la mente creativa y vocalista detrás de Cries of Blood y guitarrista, ¿right? Proyecto que combina la intensidad emocional del metal extremo con una profunda carga introspectiva y lírica. Desde Colombia hasta Canadá, Cries of Blood ha construido una identidad forjada en la honestidad, oscuridad y la fuerza de la expresión personal. La voz de Julián es el núcleo de este caos controlado. Con este proyecto ha venido consolidando un sonido propio que refleja su visión artística y su compromiso con el metal. Por lo tanto, Julián, bienvenido a Metal Detector. Es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá con ustedes hoy. Perfecto, vamos directo con las preguntas. Entonces, yo tengo la primera. Claro. ¿Cómo nació Cries of Blood y qué querían expresar desde el principio? Bueno, ¿cómo inició? La verdad fueron, o sea, es un poco cómico, pero todo inició con un tributo a Mago de Oz que teníamos con unos músicos ya como en el 2010, 2011. Había un baterista, Hernandito, un hermano para mí, que el hermano era súper black metalero. Yo también estaba como dentro de la línea death metal, black metal. Entonces como que ahí por los laditos empezamos como a decir, venga, usted toca algo más que Mago de Oz. Y el más, pero pues claro, y empezamos simplemente a ensayar los dos, todo empezó a salir, a surgir, empezamos con covers de Cannibal Corpse, Amon Amarth y todo ese tipo de bandas. Y un día llegamos como, venga, sería como bueno armar una banda y a ambos nos gusta el black death metal, hagamos algo como entre black and death metal. Entonces, gracias a el bro, conocí a Jonathan, el vocalista en Colombia, oficial para Christ of Blood, y ahí empezamos consecutivamente a encontrar todos los músicos. Ya para 2012 empezamos oficialmente la banda, grabamos el primer EP, empezamos a tener varios eventos en vivo en Bogotá y en distintos lugares de Colombia. Entonces, pues técnicamente así fue como inició todo lo que es Cries of Blood. Muy bien. El EP, bueno, más bien vamos a la segunda. ¿Cuál es exactamente tu sello como guitarrista dentro del sonido de Cries of Blood? Bueno, mi sello es obviamente ser súper contundente, pero a la vez también limpio para poder llegar a expresar todo ese sonido que tratamos precisamente de expresar con la banda, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido un sonido brutal, pero que también se aproxima a lo melódico. Entonces, pues tienes que tener una combinación de ambos para poder llegar a expresar eso que realmente queremos dar en tarima y pues en el álbum y toda la música que hacemos. Entonces, por eso es que Brutalidad con tiltes melódicos podría decir que es mi insignia. Ok. En el EP My Philosophy es crudo y directo, mientras que Shadows Prevail muestra otra dimensión. ¿Qué marcó esa evolución? Y claro que sí, nosotros teníamos connotaciones netamente anticristianas, un poco más basadas en el black del metal crudo, por lo que en el EP My Philosophy quise expresar todos esos ideales de la banda en ese entonces a través de la música. Debido a eso es que podemos apreciar en ese EP que tenemos un sonido un poco más arraigado a esas en sí. Para lo que es Shadows Prevail, que es el primer single de Ominous Perception, nuestro primer álbum oficial,
no cambiamos, pero decidimos adjuntar varias facetas dentro de este concepto que manejamos. Ya no es simplemente lo crítico hacia la religión, sino el misantropismo eh, y demás vertientes que nos llegan a dar el concepto de el caos como seres humanos. Obviamente la música evolucionó también, decidimos irnos por una vertiente un poco más técnica, sinfónica y melódica, sin perder obviamente. Tengo un poquito de interferencia en la comunicación. ¿Puedes revisar si será tu internet? Estoy revisando el mío también. Oh, sí, hubo como un glitch, pero ya te vuelvo a escuchar bien. ¿Lo escuchas? Sí, creo que no alcancé a escuchar la última parte, sorry. Ok, ¿desde qué parte más o menos? ¿Desde Shadows o Como 5 segundos atrás. 5 segundos atrás? Bueno, lo que te decía realmente con lo que quisimos expresar con My Philosophy, el primer EP, fue realmente una ideología anticristiana, antirreligión, es súper enfocada en el black metal, por eso es que tú escuchas ese EP y la música es súper cruda, precisamente por lo que queremos reflejar ese tipo de idealismo. Sin embargo, ya para Shadows Prevail, que es el primer single de nuestro primer álbum, Ominous Perception, decidimos adjuntar varias facetas, varias capas dentro del concepto. Decidimos adjuntar lo que es el terror cósmico, Lovecraftiano y demás humanismo, además de expresar todo lo que es el caos humano, precisamente, y la misantropía. Debido a eso, pues, la evolución musical también se puede ver. Decidimos también ir un poco más hacia lo melódico, sinfónico, sin perder los tildes o las influencias del black metal que siempre nos ha caracterizado. Ok, precisamente estabas hablando sobre las letras. ¿Qué predomina más en sus letras? ¿La introspección o la denuncia social? ¿Cuál consideras? Yo diría que la introspección, debido a que nosotros utilizamos sátiras y de pronto letras que no van directamente a lo social, pero que si te pones a entenderlas, te vas a dar cuenta que sí, hay algo que connota hacia esa vertiente, pero nosotros no hablamos directamente acerca de temas sociales o políticos o religiosos, justamente. Decidimos tratar de hacerlo justamente a través de sátiras, historias dentro del álbum, precisamente para poder expresar de una forma un poco más creativa y no tan directa. Ok. Como guitarrista, ¿qué influencias son imposibles de ocultar en tu forma de tocar? Claro que sí, si tú escuchas todo lo que hace Cries of Blood, Nile es una de mis bandas favoritas. La verdad es una gran influencia, al igual que Belfegor, Behemoth, eh, Hate y toda esta vertiente del black death metal europeo que surgió entre los 90s, inicio de los 2000s. La verdad siempre me marcó desde un principio. Incluso yo inicié tocando deathcore y estas cosas, pero yo siempre estuve fascinado por el black death metal europeo de ese entonces y pues ya hoy en día se pueden dar cuenta que es una gran influencia para mí como guitarrista y para Christ of Blood. Sí. Mm, ¿Qué pesa más en Cries of Blood? ¿La técnica precisa o la atmósfera brutal? Yo diría que es una combinación entre los dos, debido a que, como lo decía al inicio, siempre he querido mantener la brutalidad dentro de nuestro sonido,
pero con la incorporación de sinfonías y demás instrumentos, es claro que tenemos que ser súper precisos. Es evidente que, por ejemplo, necesitamos tocar con metrónomo, cosa que no hacíamos antes en Colombia. Íbamos a un evento, yo tenía mi guitarra, baterista listo, vocalista listo, bajo, la otra guitarra, vámonos. Simplemente era una fusión de cómo el sonido salía entre nosotros. Pero es un hecho de que siempre iba a ondular un poco el tempo y demás dentro de la música. Ya incorporando lo nuevo que estamos haciendo con samples, orquestaciones y sonidos que van a través del sistema de audio de los sitios de los eventos, es un hecho que no podemos hacer eso, ¿no? Somos siempre humanos, entonces pues tendemos a ir arriba y abajo en el tempo, entonces debido a eso, click track, el metrónomo es súper importante para nosotros. Utilizamos in-ear system, que es simplemente los audífonos y tenemos el metrónomo ahí con las orquestaciones. Simplemente es eso. Diría que una vez más es la combinación entre los dos. Ser pulido, súper preciso, sin perder tampoco la brutalidad. Ujú. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande para mantener la banda en medio de cambios de país y de alineación? La pandemia. La verdad, mira, cuando yo llegué a Canadá en el 2019, ni siquiera tenía planes de empezar Cries of Blood acá y yo tenía todavía los músicos en Colombia listos, incluso yo quería volver a Colombia y demás, pero llegó el 2020, alcancé como a ir a un par de eventos de metal aquí en Canadá, conocí un par de personajes, empezamos como a tocar, ni siquiera Cries of Blood, otras bandas, Dismortem, hago publicidad de otra banda colombo-canadiense en la que estoy. Empezamos a tocar con ellos, me empecé como a empapar un poco de la música aquí en Canadá, todo iba bien. Para marzo de 2020 todo se apagó y no sé la verdad cómo fue el proceso en Colombia, pero acá el gobierno canadiense tomó todo el proceso de la pandemia muy serio y la verdad fueron casi 2 años y medio en los que no podíamos salir, teníamos que tener como un carnet, el cual nos permitía estar afuera. La policía estaba por todo lado. Si nos veían afuera, así sea sacando el perro o alguna cosa, nos paraban y nos pedían documentación, tapabocas y pruebas y, mejor dicho, la verdad, la pandemia fue un gran limitante para lo que fueron todos los proyectos musicales. Incluso yo empecé a grabar algunas cosas del álbum de Cries of Blood en 2020, febrero, tal vez, antes de que la pandemia fuera anunciada. Imagínate, esos tracks de guitarra los volví a tocar, los volví a escuchar casi hasta 2023. Debido a que el estudio cerró, no teníamos acceso, no podíamos ir, entonces la verdad quedamos como maniatados en ese tema. Entonces diría que ese ha sido casi el mayor limitante para lo que ha sido el desarrollo de la banda, tanto aquí en Canadá como a finales de mi partida de Colombia. Ok, cuando ustedes tienen una presentación, usualmente tienen diferentes músicos o los músicos de Colombia viajan a Canadá. Mira, la verdad a mí me hubiera encantado mantener el line-up, la alineación de los músicos colombianos, pero a cuestión de visas y demás, la verdad se vuelve un poco problemático. Yo intenté incluso traerme al vocalista, así fuera en una caja en FedEx, pero la verdad fue un poco complicado y las visas son simplemente muy caras. Entonces fue como, nah, por lo menos los eventos que tengamos aquí en Canadá y lo que sea de Estados Unidos también, Norteamérica, pues aquí ya hay una alineación oficial en Norteamérica. Sin embargo, obviamente en el tour de 2023 y ahorita en el tour que vamos a tener en Colombia ya en un mes, Jonathan Tatán, el vocalista en Colombia, él nos va a acompañar, él va a cantar un par de canciones y demás.
Entonces, así es como mantenemos un poco la conexión con lo que fue la alineación de Colombia y la alineación que tenemos ahora aquí en Canadá. Muy bien. Si alguien pudiera escuchar una canción de Cries of Blood, ¿cuál sería la definitiva para entenderlos? Obviamente acabamos de lanzar discúlpame, la canción Malédiction Profonde. Es como no sé cómo se diría en español, ¿sabes? La maledicción profana. La verdad, sacamos un video súper, súper bien elaborado. Nos tomó varios días de trabajo, pero invito a todo el mundo a verlo en YouTube, están todas las redes sociales también. Si no conocen Cries of Blood, es oficial que los invito a escuchar Maledicción Profana. Se van a dar cuenta de todas las influencias que eh, la banda tiene, se van a dar cuenta de la imagen que estamos utilizando y obviamente la evolución que la banda ha tenido de hace 10 años que comenzamos esto a lo que hoy en día es. Sí. Hablemos en cuanto a las portadas, los logos, todo esto, ¿ustedes lo hacen personal o tienen un artista al que acuden? Nosotros ya anunciamos el cover art. Como la carátula del álbum fue hecha por Diamond Art. Es un loco súper talentoso en Alemania. Ese loco ha trabajado con mil y un bandas en Europa. Incluso le hizo un par de portadas a D-Side y Vignette de Massacre acá en Montreal. Entonces, la verdad, súper contentos con ese hombre. Nos hizo un arte que la verdad quedamos como él escuchó un par de canciones precisamente para poder influenciarse y ya al final nos entregó ese trabajo. Quedamos como, no hay nada que hacer, mi bro, eso es. Para el EP, My Philosophy, el arte fue hecho incluso por el primer baterista de nosotros, Hernandito. Hernando, el hombre hizo el cover art o la carátula del EP. Ah, muy bien. Em, Ahorita que viene para la banda, disco, gira, algo diferente, cuéntame. Todos. El álbum va a salir, la verdad decidimos sacarlo por singles. Tú sabes que hoy en día por las plataformas de stream y demás, la verdad sacar álbums de canciones sin terminar se vuelve un poco tedioso y la verdad perdemos un poco el anclaje de la gente a la escucha en estas redes. Por lo tanto, decidimos de sacar el álbum canción por canción en estos streamlines y ya como tal esperamos que para finales de noviembre eh, podamos publicar el álbum completo en YouTube y Bandcamp y todas estas redes donde es un poco más fácil el acceso a todo el álbum en general. Con eso ya empezamos una gira, la cual es canadiense y colombiana, el Northern Death Tour. Las dos primeras fechas aquí en Canadá pasaron, fueron muy buenas. En Montreal, la ciudad en la que vivimos, estuvo muy bien, la verdad. No fue sold out, fueron, diría yo, el 80% de la sala estuvo llena. Entonces, la verdad, nos fue muy bien para ser una banda local que mm, es nueva realmente aquí en Montreal. Entonces, nos fue muy bien. Después nos fuimos para el norte de Quebec. Súper frío, no estamos en invierno aún, pero allá ya está como a -20. Y yo llegué como, no, esto sí que es black metal. Entonces llegamos allá y la verdad nos fue muy bien. La gente allá es muy, incluso es frío, pero la gente es muy cálida. No, y son súper black metaleros, eso sí. Llegamos y súper contentos, así sea una banda pequeña, sea una banda grande, súper contentos de que vayan a esas ciudades pequeñas en el norte de Canadá donde nadie va. Entonces nos fue muy bien. La tercera fecha va a ser ahorita en Ottawa, la capital de Canadá. Va a ser el próximo sábado. Muy contentos acerca de esa fecha. Es muy importante ya que es la capital de Canadá como tal.
Y ya después nos vamos para Colombia. En Colombia vamos a tener 6 fechas. Va a ser Tunja, Facatativá, Bogotá, Pereira, Medellín y Bucaramanga. Llegamos a Colombia el 21 de octubre, precisamente. Toda la gira comienza como tal el 23. Entonces, pues, nada, para los que están viendo acá, los invito a esta gira. Vamos a estar compartiendo tarima con unas bandas muy buenas: Siria, Luciferian, Danger en Medellín, Templa Incinere, Lillo Inferi y demás. La verdad, se me salen de las manos todas estas bandas increíbles con las que vamos a compartir tarima. Muy genial, muy genial. Cuéntame cuál ha sido una diferencia principal que has notado entre el público colombiano y el público canadiense. Yo diría no es tanto no es una crítica, pero es algo que se ha visto no solo en el metal, sino en general, y es obviamente por la devaluación de la moneda colombiana. Eso es un hecho. Es un poco más difícil la venta de mercancía, CDs, camisetas y demás, incluso tiquetes de entrada para un evento en Colombia. Siempre lo he vivido de esa manera. Aquí la gente en lo que es Estados Unidos y Canadá les encanta apoyar, incluso no van al evento, pero les encanta comprar camisetas, CDs, descargar la música, ir a los eventos. Si no pueden entrar, nos esperan afuera, que les firmen la camiseta, compran dos, tres para toda la familia. Es una locura. Acá la mercancía se va en un evento. De pronto, no sé cómo está ahorita en Colombia, espero que las cosas vayan mejor. Esperamos que pues la colaboración de los compatriotas se vea. Igual no es una crítica, diría que también la energía del pueblo colombiano no se compara con nadie. No hay nada mejor que ir allá y ver a todos esos locos desfogar esa energía metalera y uno se siente bien, ¿sabes? Acá son más respetuosos, incluso lo aplauden a uno y es un poco diferente, pero pues igual ambos son, la verdad, muy buenos y son unas experiencias muy emblemáticas para Chrysler Club y para mí personalmente. Ok. Antes de Cries of Blood, ¿habías tenido algún otro proyecto? Sí, la verdad, tuve varios, pero algunos que remarcaría es Fatal Chaos, o en el tiempo como lo llamábamos, Fatal Chaos. Ujú. Un parcero muy bueno de mi parte, Osito Oscar Liscano, ahorita vocalista de Encounter Truth. Fue el vocalista de Fatal Chaos en ese entonces. Y pues nada, el tributo a Mago de Oz también alcanzó a moverse relativamente bien en ese entonces. Podría decir que Hellstorm también fue una muy buena banda en la que tuve la oportunidad de estar, pero ya estamos hablando de tiempos de antaño, 2008, 2009, tocando por allá en Cuadralegre de Bogotá y esas cosas. Pero pues, bueno, hace parte de la historia. Sí, ¿cómo crees que esas experiencias hayan enriquecido el músico que eres ahora? No, total, mira, uno no se puede creer la superestrella y que solo toco en escenarios al aire libre con no menos de 3.000 personas. No, la verdad es simplemente tener la oportunidad de expresar tu música y tu arte, así sea con las demás bandas con las que estás compartiendo en un evento donde no haya nadie. Tú siempre vas a dar el show que debes dar para poder expresar lo que realmente quieres expresar. Por lo tanto, mira, desde que yo empecé en esto del metal, tocando en Cuadra Alegre, El Restrepo o tocando en escenarios al aire libre, siempre fue la misma experiencia en el ámbito de que tengo la oportunidad de expresar mi música. Debo estar muy, ¿cómo se diría? Alegre o contento de que la gente está escuchando mi música y estoy adquiriendo experiencia para crecer como músico. Entonces siempre ha sido un desarrollo como músico desde que tenía casi 16, 17 años, tocar en bares pequeños hasta hoy en día que podemos llegar a alcanzar ya eventos de un poco más aforo. Pues.
Precisamente, ¿qué consejo le darías a los músicos de ahorita que se están aventurando en comenzar un nuevo proyecto? Sigan ensayando, pasen tiempo forjando una familia dentro de estas bandas, si no quieren ser solistas, es cierto. Si quieren tener una banda en la que haya confianza, respeto y buena comunicación, no es simplemente de ir a una sala de ensayo, ensayar 2 horas y después irse a emborracharse y olvidarse de lo que se hizo. La verdad, para hacer una banda hoy en día hay que ser fraternales, pero responsables. Hay que ser consistentes y no importa qué tan talentoso, qué tan virtuoso se sea, pero desde que haya consistencia, es seguro de que se va a llegar a algún lado. Entonces, no se rindan, sigan trabajando, que música hay para todos. Ok. ¿Qué escenario de ensueño tienes, así como que te gustaría tocar algún día en festival, lugar? Es un hecho que el Wacken en Alemania siempre ha sido pues el ensueño para cualquier músico, incluso acá en Montreal hacen el Wacken Battle y todas esas cosas. Aquí también la gente sueña con ir al Wacken, así sea un potrero lleno de lodo, pero pues es la experiencia, ¿no? Entonces diría que como tal el Wacken sería una de los sueños para Christ of Blood, no solo como persona, sino para la banda. Me encantaría que Christ of Blood estuviera en esa tarima. Muy bien. Tengo la última pregunta. Dale, claro. Bueno, esta es un poco más, siempre la hago al final de las entrevistas. ¿Cuál sería la recomendación no metal que darías de libro o película o artista que quieras dar? ¿O que crees que te influencia de alguna manera? Bueno, yo siempre he sido un personaje de ciencia. La exactitud siempre me ha seguido. La verdad no me voy a poner a recomendar libros o películas o algo que encasille a un público en general. Lo único que voy a decir es, crean en ustedes mismos, piensen por ustedes mismos. La vida siempre es complicada, pero yo sé que todos vamos a pasar a través de estos retos. Y, pues, nada, simplemente las experiencias de vida nos van a ayudar a crecer como personas, sean creyentes, sean matemáticos, filósofos, médicos, personas de ciencia. Crean en ustedes mismos. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que eso ya es todo. Muchísimas gracias por participar de esta entrevista. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo y pues espero que algún día puedan venir acá a Estados Unidos de gira. Me encantaría poderlos ver en vivo. Claro que sí, sería un honor y espero que pase. Bueno, vamos a ver qué pasa con Mr. Trump y todas estas polémicas de las visas y demás. La verdad, ahorita ir a Estados Unidos como músico vale casi $3,000 a $6,000. Entonces es un toque complicado, pero pues vamos a ver. Esperemos que dentro de muy poco nos veamos por allá. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Muchas gracias.